Queridos alumnos, alumnas, bienvenidos, bienvenidas sean a la clase de predicación expositiva. Es un placer verles a mis hermanos y hermanas que están presentes en la clase, a quienes estén viendo la grabación también. Me alegra saber que de mañana, tarde o noche o a la madrugada están viendo esta grabación. Me alegra mucho que eso sea y sobre todo saber de que los que ven la grabación tienen la bendición de poner mi audio por 1.5 o por 2. Entonces ahí se zafan rápido, ¿viste? Del profesor. Así que bienaventurados aquellos que ponen mis videos en esa velocidad, porque ellos reprobarán. Así que bueno, ¿qué hacer? Los alumnos que toman la presencial se tienen que aguantar todo el... No pueden ponerle a por 2. Bueno, ni modo, hermano, ¿qué va a hacer? No se puede todo en la vida. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a comenzar nuestra clase. Ahora vamos a dar un salto a nuestra clase y vamos a considerar algunas cositas que me parecen importantes que debamos abordar. Así que voy a compartir la presentación de esta clase. Muy bien. Ay, perdón, antes tenía que haber hecho algo. Ya, muy bien. Entonces, ah, bien, lo que quiero compartir a manera de introducción a este mundo que estamos teniendo. Hemos dejado un poco el tema de la idea principal, pero por favor no la pierdan de vista. Y es muy importante que ustedes vayan eligiendo, vayan pidiéndole a Dios sabiduría para saber cuál es el tema que van a abordar en su trabajo final. Eh, a manera de introducción, ¿no? Para acercarnos al siguiente punto, nosotros no debemos olvidar que la predicación bíblica eficaz, aquella que quiere rendir frutos en última instancia del mensaje que quiere compartir, requiere de tres cosas. Requiere de visión, requiere de imaginación y requiere de sensibilidad espiritual. Es decir, que el predicador debe tener la visión de hacia dónde dirigir a sus oyentes respecto del tema que quiere compartir. Debe tener imaginación porque debe emplear muchos recursos, todos los recursos que estén a su alcance, para poder compartir mejor el mensaje y este mensaje pueda impactar con mucho mayor claridad a nuestros oyentes. Y debes tener sensibilidad espiritual porque evidentemente, hermanos, nuestros mensajes tienen que estar acordes a la realidad y a la necesidad de la iglesia. Aunque se requiere toda una vida de contacto con las escrituras y con la gente para madurar la predicación, que esta es una de las verdades que nosotros no podemos ignorar, todo el, el cristiano es un aprendiz vitalicio de las escrituras y también es un aprendiz vitalicio de conocer a las personas. El aprendiz o quien está, incluso los que tenemos muchos años, hermanos, debemos siempre saber que necesitamos ayudas específicas para saber cómo comenzar. Yo le decía en un principio, los predicadores nuevos o predicadoras nuevas, pues tienen grandes desafíos de poder armar todo un sermón y compartirlo si nunca lo han hecho. Pero para aprender a caminar, hay que caminar, ¿no? Para aprender a caminar, hay que caminar. Entonces, para aprender a predicar, pues hay que hacerlo. Pero también los que ya tenemos muchos años predicando y a veces no refrescamos nuestros métodos, ¿no? Pues terminamos en última instancia haciendo lo mismo siempre, ¿no? Y a veces eso no es bueno, como que no sé si la palabra es correcta, no nos modernizamos, ¿no? Como que no nos actualizamos.
Entonces, siempre es importante saber que necesitamos ayuda. Y para esta consulta, esta ayuda específica, cada individuo, cada predicador, cada predicadora tiene que estar dispuesto, tiene que ser abierto en su mente, su espíritu, su experiencia, ¿no? Uno siempre tiene que estar dispuesto al aprendizaje, siempre tiene que estar dispuesto a no bajar los brazos cuando enfrenta algunos desafíos, pero tampoco debe a cerrarse a nuevas formas, a explorar nuevas maneras, ¿no? Uno no puede cerrarse. Y entonces, lo interesante de todo esto, hermanos, es que cada predicador y cada predicadora debe desarrollar su propio método de trabajo. Debe desarrollar su propia forma de predicación. Debe realizar debe armar su propio camino y debe dejar su propia huella. Yo les decía que uno de los graves problemas que tenemos al ver a otros predicadores es que corremos el riesgo de imitarlos, ¿no? Y a veces eso es muy difícil de hacer porque tales predicadores tienen formaciones diferentes, conocimientos diferentes. Entonces, creo que la mejor manera que tenemos es que cada uno de nosotros pueda hacer su propia forma, su propia manera, que pueda ayudar a muchas personas, ¿no es cierto? Pero desde su propia convicción, desde su propia ah, impronta, desde su propio bagaje, en su propio carácter, en sus rasgos particulares, que lo hagan auténtico, ¿no? Creo que eso es lo más valioso que hoy necesitamos en la predicación, ser auténticos, auténticos incluso en la manera de predicar. Lo hagamos bien, lo hagamos mal, o lo hagamos no tan bien, diríamos, ¿no? Pero bueno, eso es algo que nosotros podríamos considerar como un aporte personal hacia el crecimiento de la iglesia. Bien, después de esta introducción, que me parecen lindas reflexiones entre medio de ir armando nuestro sermón, como que para no perder el punto, la dirección de cómo preparar nuestros sermones expositivos. ¿Cuáles serían entonces estas etapas para empezar a armar, a preparar el sermón expositivo? Bueno, surgen en primer momento en la elección del pasaje en que se va a basar el sermón. Esta primera etapa, hermanos, yo ya lo expliqué en la clase pasada, que puede ser que nosotros tengamos ya el sermón, ¿no es cierto? Perdón, el texto bíblico, ya lo tengamos frente a nosotros y a partir de ahí nazca la idea o el tema principal que queremos predicar. Pero si no, podemos nosotros primero tener el pasaje, perdón, la idea, decir qué es lo que queremos predicar y entonces elegir el pasaje bíblico, ¿no? Es válidas las dos formas. En este caso de la diapositiva está inspirada en decir, ok, yo tengo esta idea de algún tema en particular que quiero abordar y la idea es saber qué pasaje de la escritura acomodaría y sería el mejor. Las tres preguntas fundamentales, ¿no? Que el predicador se plantea es, primero, ¿de qué voy a hablar? Ya lo expliqué en la clase pasada, la idea. ¿Qué pasaje de la escritura traigo en mi sermón? Y no es muy fácil encontrar textos para predicar. Ya las dos preguntas anteriores las he explicado ampliamente, ¿no? La tercera solamente hago un breve comentario. No es fácil encontrar los textos si nosotros no tenemos un conocimiento amplio de la escritura. Si nosotros no tenemos un conocimiento amplio de la escritura, entonces lo que va a suceder es que vamos a utilizar siempre los mismos pasajes, vamos a ir a los mismos textos, ¿no? Que comúnmente escuchamos y pocas veces exploraremos otros pasajes de la escritura. Ajá.
Entonces, ahí se hace más difícil. Por eso el consejo que decía Spurgeon, nunca alimente el alma de otras personas cuando su alma la mantiene a escasa dieta, ¿no? Bueno, necesitamos conocer mejor la escritura. Seguramente, después de que ustedes cursen, terminen su seminario, tendrán muchos más elementos, mucho mayor conocimiento, tendrán muchas cosas como elementos para predicar. ¿Ok? Eh, entonces, pensando en esto que no es nada fácil, quiero leerles la frase de Spurgeon. Insisto, es alguien que uno debe considerar dentro del, ser, del mundo de la homilética. Y me encanta esta frase que dice, no es que falten, ¿no? Hablando de los textos, no es que falten textos bíblicos, sino que son demasiado abundantes. Es como si a un amante de las flores se le pusiera en un magnífico jardín con permiso para coger y llevarse una sola flor. No sabría cuál coger que fuera mejor. Así me ha pasado a mí, dice el gran predicador, al tratar de buscar un texto para un sermón. He pasado horas y horas escogiendo un texto entre muchos, lamentando que hubiera tan solo un domingo cada 7 días. No quise alterar la cita de Spurgeon, ¿no? Así que bueno, dejé el tema del domingo. Ah, es cierto, hermanos, es muy difícil poder elegir el texto adecuado, la escritura adecuada que nos permita a nosotros compartir de manera mejor el texto. Fíjense que algo que pasa mucho en el tema de las predicaciones es que los predicadores, al no conocer el texto bíblico en profundidad, terminamos eligiendo un texto que no, que no dice lo que nosotros queremos que diga, pero aún así lo usamos, forzamos el texto y predicamos de algo que el texto mismo no está queriendo decir. Y debemos tener mucho cuidado con ello, mucho cuidado. Entonces, cuando en el sermón expositivo, evidentemente tenemos una idea y solamente tenemos una porción más o menos extensa del tema. Eso lo hace más complicado. ¿Por qué? Porque si fuera un sermón temático, bueno, yo tomo de un versículo de Génesis, otro lo tomo de Jeremías, otro lo tomo de Hebreos, pero en este caso no, yo necesito una unidad de pensamiento que me permita a mí plantear con mejor la idea. Pero por eso es un arte, ¿no? Es un arte que nos desafía cada día a conocer más. Bien, no podemos nosotros soslayar o menospreciar la importancia que tiene el predicador, como lo mencioné en clases pasadas, de cómo éste se convierte en un constructor de puentes. Nosotros construimos puentes, los predicadores construimos puentes. En este ministerio, el de la palabra hablada, el expositor sirve como constructor de puentes, esforzándose por vincular la palabra de Dios con las preocupaciones de los hombres y las mujeres. Bien, aquí, siguiendo el cursor, tenemos dos mundos, el mundo bíblico y tenemos el mundo actual, ¿no? Al centro tenemos la palabra. Si nosotros consideramos el texto, nuestra predicación como una predicación bíblica, pues evidentemente la fuente primaria de autoridad para predicar, pues está en la palabra, en la Biblia, ¿no? Bueno, la Biblia, hermanos, está situado entonces, según este diagrama, entre el mundo bíblico y el mundo actual. Bien, en cuanto a la Biblia, tenemos, ¿no?, la redacción en que se escribió el texto sagrado. Entonces,
tenemos muchos siglos de diferencia cuando se terminan de escribir los relatos de la creación, cuando se escriben los relatos patriarcales, ¿no? Hay muchos siglos de diferencias de la vida de David, de Salomón, de los reyes del norte, de los reyes del sur, etcétera. Incluso tenemos casi más de 2000 años de diferencia entre la persona de Cristo y los libros del Nuevo Testamento. Bueno, todo esto que aparece en el mundo de la Biblia, hermanos, todo esto que aparece en el mundo de la Biblia está enmarcado en un contexto cultural. Ya ustedes, conforme vayan avanzando en el seminario, van a ir conociendo mucho de las cuestiones culturales del texto bíblico. Bueno, entonces, esto es el mundo de la Biblia, ¿no? El mundo de la Biblia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que el predicador, a través del arte de predicar o de la acción de predicar, ¿no? Va a traer del mundo bíblico, lo va a traer a su congregación, a su iglesia o a sus oyentes, como sea. Y va a tener que aplicar lo que sucedía en el contexto cultural, lo va a tener que aplicar al contexto cultural del mundo bíblico, lo va a tener que aplicar al contexto cultural de nuestro mundo actual. Entonces, ¿cómo explicar aquellas, cómo es? Aquellas acciones que se daban en el tiempo antiguo, ¿no? Y poder practicarlas hoy. Pongo un ejemplo, se me ocurre ahora. ¿Vieron ustedes, por ejemplo, que en Corintios, en la bendición final del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, dice, saluden unos a otros con ósculo santo, ¿no? O con un beso santo? Bueno, existen culturas en donde el beso entre hombres no está bien visto. Lo vemos aquí claramente en la Argentina. Ustedes van a Buenos Aires, nuestros hermanos de aquella zona, los hombres pueden saludarse con un beso en la mejilla. Pero aquí en Misiones no se acostumbra a eso, no se estila eso. Y hay otras culturas en otros países donde esa forma de darse el beso santo, pues no se estila, ¿no? ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar una costumbre, una acción que era muy normal, era muy bien vista, era muy apreciada en la iglesia de Corinto, como el beso santo, pero hoy en nuestras congregaciones no existe, ¿no? Si yo fuera a predicar sobre este pasaje a Buenos Aires y les diría, hermanos, saluden a unos a otros con un beso santo, no habría ningún problema. Pero si yo vengo aquí a misiones o a lugares donde las culturas son más cerradas en ese sentido, le digo, hermanos, sí o sí tienen que darse un beso entre hombres o en la mejilla, ¿no? Seguramente me sacarían corriendo del lugar. Entonces, fíjense cómo el predicador construye este puente del mundo de la Biblia y lo tiene que traer a su mundo actual y tiene que hacer aplicación, tiene que aplicar. ¿Cómo yo, en una sociedad donde no se dé ese beso, se puede hacer realidad ese beso santo? ¿Cómo se puede hacer realidad ese beso santo sin que llegue a un punto en donde sea un escándalo o se escandalice las personas? Bueno, lo hago a través de dos cosas, que esto no es propio de mi materia, ¿no? Esto ustedes lo van a ver en la materia de hermenéutica bíblica, que tiene que ver con el análisis del texto, ¿no? Y con el análisis del contexto. Entonces, para que yo aplique acá en el mundo actual, lo que quiero decir, hermanos, primero tengo que analizar lo que el texto me está diciendo, ¿no? Y tengo que analizar en qué contexto cultural se dio esa observación, ¿no? Y cómo acá, ¿no es cierto?
lo puedo aplicar como una enseñanza, como una forma de entender que el beso santo en la iglesia de Corinto reforzaba los lazos fraternales y que si hoy nosotros por nuestra cultura no podemos darnos un beso santo, ¿de qué otra forma podemos reforzar esos lazos fraternales? Entonces yo ya estoy aplicando. No sé si me voy explicando, queridos hermanos. Lo que quiero decir en términos generales, el mundo de la Biblia fue escrito en épocas diferentes, en culturas diferentes, con costumbres diferentes. Jesús usaba un manto como vestimenta, una túnica larga, muy parecida a una pollera, ¿no? Porque no usaba pantalones. Evidentemente yo no puedo decir, bueno, el mundo de la Biblia fue eso y dice que Jesús usaba esto y nosotros ahora tenemos que usar también esa vestimenta. No, el predicador tiene que ser muy sabio para construir sus puentes de qué es lo que realmente el texto bíblico nos quiere decir a nosotros para nuestra fe. De algo sirve a mi fe saber si Jesús usaba o no túnica, usaba o no pantalón, ¿no? Entonces, es muy importante, hermanos, que no olvidemos, lo vamos a ver en una clase completa que tenemos de aplicación, cómo es importante hacer sentido lo que sucedió hace 2000, 3000, 4000, 5000, 8000, 10000 años atrás. Cómo hacer sentido a alguien que vive en la época presente, una época posmoderna, una época donde hay los famosos millennials, los famosos generación Z, los famosos no sé qué, los famosos no sé cuánto. ¿Cómo tenemos que hacer que les haga sentido? Un texto muy antiguo, pero que sigue siendo fresco y actual en nuestras vidas. Por eso, no olvide nunca que el predicador va a construir puentes, ¿ok? Va a construir puentes. Y vamos a hacer un ejemplo. Ajá, un ejemplo muy sencillito. Hay un evangelio muy lindo, muy hermoso, muy valorado, ¿no? Que tiene que ver con el evangelio de Mateo y tiene que ver con la genealogía de Jesús. Así que vamos a hacer este pequeño ejercicio. Abran su Biblia, vamos a leer Mateo del 1 al 17. Y ustedes me van a ayudar a descubrir, hermanos, si ustedes tuvieran que predicar sobre este pasaje, ¿qué aplicación práctica ustedes encontrarían para, este, para la vida hoy? ¿No? ¿Qué aplicación práctica? Este es un pasaje que aparece en la Biblia, ¿no es cierto? Que aparece en la Biblia, pero que resulta que el pastor, voy a detener la presentación para que nos veamos un poquitito. Resulta que el pastor les pone este pasaje para predicar. Mateo capítulo 1, del 1 al 17. ¿Qué aplicación? Sí, Aaron, no te preocupes, amigo. Mateo 1, del 1 al 17. ¿Qué aplicación nosotros sacaríamos de este relato? ¿No? Bueno, voy a leerlo, hermanos. Espero tengan paciencia y tampoco me indulten por no pronunciar bien estos nombres, pero vamos a leer. Dice, Mateo 1, del 1 al 17 estamos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa.
Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De la manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Muy bien, tenemos el pasaje bíblico, el mundo de la Biblia. Esto se escribió hace casi más de 2000 años. ¿Podríamos pensar que es una pérdida de tiempo haber leído lo que yo leí? No, por una sencilla razón. Porque Mateo lo escribió y lo escribió con una intención. Y mayor aún, es poderosamente llamar la atención de que Mateo haya abierto su evangelio con una genealogía de nombres que yo creo que ni él conocía. Muy bien. ¿De qué predicarían con base en este texto? Para el mundo actual, para su iglesia. ¿De qué predicarían? Traten de no estar mucho en el mundo de la Biblia. El ejercicio es cómo esta genealogía engorrosa, diríamos, ¿no? Una genealogía media complicadona, se convierte en texto sagrado, está allí, Mateo la usa para abrir su evangelio, es importante para él, ¿ok? ¿Qué idea tendríamos para predicar con base en este texto? ¿Quién quiere, hermanos, animarse? Sí, sí, por favor, Permiso. adelante. A mí se me viene la idea de que está escrito esto para que podamos ver que no importa de qué familia venimos, para poder tener ese contacto con Jesús o conocer a Jesús, porque vemos que en esta genealogía hay patriarcas, hay héroes de la fe, pero también hay personas de mala reputación, ¿no? Como Raab, la ramera, o sea, hay diferentes, de diferente origen las personas. Sin embargo, el propósito creo que es que cuando Dios te llama con un propósito eh, y aceptas ese llamado, Él te pone en la historia de las genealogías venideras. No sé, si estoy equivocada, perdón. No, 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 Marianel, está bien, está bueno. No es fácil. Tati escribió y tocó una historia difícil, sí, no, no es fácil tratar de, y sobre todo predicar en medio de tanto nombre, ¿no? Corres el riesgo de que se te vayan las cabras al monte. Pero está bien, cómo ser parte de una familia, ¿no? De pertenecer a una familia como estos personajes pertenecieron. Ok. Y que algún día estaremos en una genealogía, seguramente. Sí, adelante, Pastor Manuel. Sí, vamos a ver si podemos decir algo. Remar. Seguro que sí. Eh, no, para mí, obviamente armar el mensaje
no va a ser tan fácil, pero para mí es significativo que esto aparezca en el Evangelio, porque tiene que ver con esa con esa confirmación de dónde sale Jesús, ¿no? Y, y es un poco también esa estructura, diríamos, que dejamos también nosotros como seres humanos, ¿no? Dejamos un legado, construimos una realidad. Podría trabajar sobre eso, de que tenemos que ser conscientes que más allá que por ahí no quede escrito ordenadamente como lo es aquí en la historia de Jesús, en la genealogía de Jesús, los antes, Sucesores, claro, los anteriores de Jesús serían, ¿no? antepasados. Antepasados. Pero sí nosotros también construimos. Y bendito sea Dios que quedó esta historia que confirma también nuestra fe. Ok, ok. Creo que Un me alargué legado. bastante. Pero bueno, ahí está. Está bien, amigo. No, no, está bien. Recuerde, estamos trabajando en esto. O sea, es un pasaje difícil, pero uno no puede no dejar de pensar que está allí y por algo está y hay que tratar de saber por qué Mateo puso esto, ¿no? Muy bien. ¿Los demás compañeros, alguien quiere aportar? ¿Qué idea les nace en el corazón para predicar sobre este pasaje? ¿No? El silencio de los inocentes. Bueno, los que están viendo la grabación, también, por favor, algunos de sus compañeros me han mandado después en WhatsApp un mensajito dando la clase, así que me alegra mucho. Este, bueno, tal vez corro con ventaja porque, bueno, yo ya sé de que yo ya prediqué sobre este pasaje, ¿no es cierto? Y entonces corro con ventaja al respecto. Así que hay dos cosas que quiero compartir. Una muy común y otra más complicada, ¿no? Yo tomaría dos ideas, una historia que hace sentido común a todos y otra que es un poco más rebuscada, pero que tiene una aplicación muy hermosa. La primera de ellas, hermanos, cuando nosotros nos presentamos, tenemos enfrente una genealogía como esta, pues nos damos cuenta la importancia que tenía Mateo de presentar quiénes fueron los antepasados de Jesús. Cuando usted va a una casa, a veces, por regla general, terminamos viendo el álbum de foto familiar. No sé por qué, pero a mí me gusta siempre ir a una casa y cuando, oye, tienes fotos y demás, y sí, sí, y bueno, y ya, ¿no? La gente, mira, este es este fue el abuelo, este fue el bisabuelo, este fue aquel, fue allá. ¿Por qué? Porque siempre nuestros antepasados crean una referencia de lo que somos nosotros. Y la primera idea que se me ocurre, Marianela lo planteó ahí de manera general y creo que le dio muy bien en el clavo, para mí es un pasaje de una profunda gracia y de una profunda misericordia. ¿Por qué? Porque es un pasaje que en medio de tantos personajes, encontramos a que todos ellos o la mayoría de ellos no fueron buenas personas. Estamos hablando del abuelo, del tatarabuelo, del tatarabuelo de Jesús, ¿no? Y entonces yo empezaría a explicar en este pasaje del mundo de la Biblia a la primera de ellas que sería a Tamar, ¿no? La nuera de Jacob. Y vemos cómo Tamar hizo todo un engaño, hizo todo para poder obtener lo que estaba buscando del suegro. Y está dentro de la lista como un antepasado de Jesús. Luego explicaría un poco de lo que es Raab, la ramera, ¿no es cierto?
una mujer de mala fama, una mujer prostituta, una mujer idólatra, una mujer que vivía en Jericó y que le ayudó a los espías a escapar, pero que era una mujer de mala reputación. Luego hablaría acerca de lo interesante que es haber puesto a Ruth, una moabita que no pertenecía al pueblo de Dios. El pueblo de Moab era el pueblo enemigo, archienemigo del pueblo de Israel. Y Ruth se cuela en la genealogía de Jesús como la tatarabuela del maestro, ¿no? Una mujer extranjera que no era del pueblo, pero que ahora es del pueblo. Y finalmente hablaría de una mujer que no es mencionada, pero que está allí, que fue Betsabé, la mujer de Urías Eteo, ¿no? Una mujer tan, tan maltratada, pues tan usada por el poder, ¿no es cierto? Y entonces yo me inclinaría a decir, hermanos, que todos estos personajes, un Abraham que fue mentiroso, ¿no? Que a un Jacob que engañó al papá, que engañó al tío, que era un malo de cepa, un David que tenía las manos llenas de sangre, un Salomón que terminó siguiendo a las mujeres idolátricas. Bueno, todos ellos son símbolos de perdón, ¿no? Son símbolos de gracia. Y entonces yo haría la aplicación de que en la familia de Dios, nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros también podemos formar parte de la familia de Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, no importa tus pecados, por muy fuertes y difíciles que hayan sido, la gracia del Señor te ha alcanzado y ahora formas parte de su familia. Ahora te consideras parte de ella y no necesitas hacer nada, como no lo hicieron estas personas. La gracia de Jesucristo en su muerte expiatoria te ha dado el perdón de tus pecados. Sentite parte, sentite limpia. Ahora el Señor no te juzga, no te condena, te llama hermano, te llama hermana, te llama hijo, te llama hija, no importando tu pasado, no importando lo que hayas hecho. Ven a Cristo y entrégale tu vida a Él. Ah, hasta con llamado y toda la cosa. Bueno, se dan cuenta un poco, hermanos, cómo uno del mundo de la Biblia, si yo me pongo a decir, a ver, hermanos, yo les voy a explicar quién fue Abraham. Bueno, Abraham fue el patriarca que aparece en el libro de Génesis, etcétera. Pues yo me voy a quedar ahí en el mundo de la Biblia. Hay nombres aquí que anda usted a saber cuál es el tema de los nombres, ¿no? Entonces hay que traer del mundo de la Biblia cuál es la aplicación que uno puede traer acá. Y entonces la iglesia, sus oyentes dicen, es cierto, yo puedo ser Rahab, yo pude haber sido Tamar, yo pude haber sido Abraham, yo pude haber sido Betsabé, pero aún así el Señor me cuenta dentro de su familia, ¿no? Entonces ahí tiene uno cancha para trabajar el sermón, tiene uno espacio hermoso para trabajar esa idea en el sermón, ¿ok? Bueno, esa es la más común que nos podría hacer sentido, ¿no? Una historia de gracia. La otra, que es un tanto complicada, pero que también tiene algo interesante, es lo que dice el versículo 17. El versículo 17, hermanos, dice de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, desde Abril hasta la deportación de Babilonia son 14 y la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Históricamente, hermanos, este dato es incorrecto. Históricamente hablando, no es cierto. Hubo mucho más gente de las que se mencionan en la genealogía. Hubo mucho más gente. La pregunta es, ¿Mateo nos estaba mintiendo? ¿Mateo nos estaba engañando? No. Este versículo es un versículo con una simbología muy profunda. Fíjense ustedes, espero no marearlos. Síganme,
sigue, acompáñenme. ¿Por qué aparece un número en este versículo? Primera pregunta. Y es 14. ¿Se dieron cuenta? 14 es un número que se repite. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces se repite el número 14? 3 veces. ¿Ok? 3 veces. Muy bien. Entonces, la primera generación dice que tiene 14. El 14, hermanos, si se divide en 2, ¿qué número nos da? El 7. ¿Ah? 7. Entonces tenemos un número simbólico que tiene que ver con la perfección. Entonces, esa generación de 14 se convierte en 2 de 7. ¿Están de acuerdo conmigo? Se convierte en 2 de 7. Si hacemos lo mismo en la siguiente generación, se convierte en otras 2 de 7 y ahí tenemos ¿cuántos? 4. 2 de la primera, 2 de la segunda. Si hacemos lo mismo en la tercera generación y lo dividimos en 2, tenemos otras 2 generaciones y entonces ahí tendremos 6. ¿Y qué creen? Simbólicamente el 6 es un número imperfecto, es un número inacabado, ¿no? Todos sabemos el tema de la numerología y el 6 es un número inacabado. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que hasta antes de Jesucristo, ¿no? Pertenecíamos a una generación que no estaba acabada y que el Mesías vendría a inaugurar la generación de los hijos del Mesías para completar las 7, el número 7, el número perfecto. Es decir, que ahora nosotros pertenecemos a esta genealogía igual, porque Cristo abrió con su venida la última y gran genealogía, donde ahora nuestros nombres también están escritos. Tiene mucho más que explicarse sobre el tema, pero les quiero decir con este ejemplo que todavía hay donde rascarle al texto bíblico, ¿no? Y esto es maravilloso, saber que ahora Cristo abre una nueva generación, ¿no? La última generación, en donde ahora nosotros somos sus hijos. Y entonces Mateo dice, ahora les voy a explicar todo lo que va a ser este este Mesías esperado, perdón, este Mesías esperado, y del cual ahora nosotros somos parte de él, como los nombres que estuvieron en las generaciones anteriores. Bueno, era solo un ejemplo. El mundo de la Biblia tiene que traerse al mundo actual. ¿Ah? Debemos construir esos puentes. ¿Sí, hermanos? Traje un pasaje complicado para darnos cuenta que hay que hacer un esfuerzo previo para llegar a esta conclusión. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Está bien? ¿Se entendió? O sea, sumé 2 posturas más de las que ustedes ya habían dicho, ¿no? Solo sumé. Y el ejercicio era traer siempre al mundo actual, aplicar, que la gente le haga sentido, ¿viste? Ahora a la gente le puede hacer sentido ser parte ya de la genealogía de Jesús, ¿no? Ahora como sus hijos. Muy bien. Voy a continuar entonces con la clase y era solo un ejercicio que quería que planteáramos. Muy bien. Bueno, ahora, hermanos, corresponde llegar al punto del bosquejo milético donde 2 elementos van de la mano. Uno es el tema o la idea central o el tema principal, como quieran llamarlo. Eso ya lo vimos la clase pasada, tuvimos mucho que ver de cómo producir estas ideas.
Y el otro, el tema del título, que es algo muy interesante. Pocas veces nosotros, hermanos, hacemos uso de los títulos en nuestros sermones, pero van a ver que es práctico y ayuda mucho el poder poner títulos. Yo me confieso no ser muy bueno, muy creativo para el tema de los títulos, me reconfieso en eso, pero bueno, a veces le he pegado una que otra vez, pero es interesante. Una vez que se haya escogido la idea principal o el tema del cual nosotros vamos a abordar, el asunto sobre el cual desea el servidor de Dios predicar a una congregación, a su auditorio o a quien sea, debe formular dicho tema en un título. En un título. Ya le empezamos a dar forma a nuestra idea. Recuerden que las ideas son abstractas, ¿no? Nadie las mira, hay que materializarlas. Y el título es el primer paso, es el primer acercamiento que nuestros oyentes van a tener para ver materializada nuestra idea. ¿Ah? El título entonces no es más que la puerta que nos va a abrir el tema o el asunto a tratar. Si nosotros hacemos lindos títulos, entonces vamos a empezar a conectar. Escuchen bien lo que les digo. Vamos a empezar a conectar nuestra idea con la mente de nuestros oyentes. El título es el primer acercamiento. Usted quiere entrar a una casa, tiene que entrar por la puerta, sí o sí. Sí o sí. Si la puerta se traba, usted no puede entrar, ¿no? Si la puerta está cerrada, no puede entrar. Si un título no es claro, entonces le va a causar confusión al auditorio porque usted va a anunciar un título de su sermón, pero usted nunca le va a hacer sentido a ese título durante todo su sermón. Entonces no hay una corresponsabilidad entre el título y el tema. ¿Qué debemos entender por título como definición? Bueno, el título es una expresión, es la expresión de un aspecto específico que ha de ser presentado en el sermón, expresado de tal manera que sea apropiado para anunciar el sermón. Es decir, el título, hermanos, es una breve expresión donde vamos a empezar a dar la idea general o específica, depende del sermón que se elija, de lo que nosotros queremos compartir. Entonces, desde el principio, cuando nosotros conectamos el título, ya la gente empieza a unirse al sermón, ¿no? Ya empieza a ser parte del sermón a través del título. Si nosotros le pusiéramos un título a la genealogía de Jesús, ¿no? Y tomando en cuenta estas historias que platicábamos, tal vez un título sería historias que derraman gracia. Historias que derraman gracia. Entonces, ya desde ahí, ¿no? Yo ya empiezo a perfilar que mi sermón va a ir enfocado a explicar cómo la gracia de Dios ha sido suficiente para perdonar nuestros pecados y hacernos parte de su familia. Pero fíjense que ya desde mi título empieza a tener sentido la idea que yo quiero compartir. ¿Mm? Historias que derraman gracia. ¿Ah? Entonces ya la gente empieza a decir, ¿qué historias serán esas? ¿No? ¿De qué manera esas historias pueden presentar la gracia de Dios? Algo empieza a surgir en la mente de nuestros oyentes solo con iniciar mencionando el título de nuestro sermón. ¿Ok? Ahora, elaborar títulos, insisto, no es nada fácil, hay que hacer muchas pruebas, pero creo que pueden llegar muy bien a eso. Y voy a compartir algunas características de cuáles serían los pasos para elaborar los
títulos de nuestros sermones. Primero, el título, hermanos, debiera ser pertinente o debe tener relación al texto que hemos elegido o al mensaje que, o la idea o el mensaje que queremos compartir. Si nosotros, por ejemplo, tomáramos, seguimos en el ejemplo de la genealogía de Jesús y usáramos las palabras que aparecen en este pasaje, un título que se me ocurre, estoy trabajando sobre la marcha, hermanos, ayúdenme, si alguien tiene alguna otra idea, por favor, métanse. Un título podría ser um, familias que no fueron perfectas, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con la genealogía. Si queremos poner la palabra genealogía, yo no quisiera ponerla porque puede denotar una palabra no muy usada ya ahora, ¿no es cierto? Si yo le pongo genealogías que no fueron perfectas, entonces como que no tiene sentido, ¿viste? A la idea que yo quiero mencionar. Si le pongo familias que no fueron perfectas, bueno, ahí puede funcionar más. Tatiana podría poner antes de Cristo, puede ser también considerando que todo eso se suscitó antes del Señor, ¿no? Porque la genealogía termina con Jesús, diríamos, pero todo eso fue antes de Cristo. Sí, va relacionado en este caso al texto. Si ustedes quieren escribir en el chat, hermanos, métanle. La idea es ir siendo creativos, ¿no? Con esto. Solamente debemos saber que el título debe ser pertinente, debe tener relación con el texto o con el mensaje que estamos dando. Otro ejemplo que podríamos sacar de esto, si nosotros queremos predicar sobre el pasaje de Génesis 22 del 1 al 18, ¿no? Que habla acerca del sacrificio que iba a hacer Abraham con Isaac. Debemos elegir un pasaje que tenga relación con esa historia. Un título, perdón, debemos elegir un título que tenga relación con esa historia. Ahora, bien importante esto. Este pasaje de Génesis 22, del 1 al 18, nos da dos ideas centrales. Una idea que vaya en dirección hacia la obediencia y otra idea que vaya en dirección de la paternidad de Abraham. De ese pasaje podemos sacar esas dos ideas y podemos trabajarlas muy bien, ¿no? Son dos ideas totalmente diferentes. Uno tendría que ver más con aspectos de la práctica cristiana en cuanto a la obediencia y otro tiene que ver con aspectos de familia, con aspectos de una paternidad responsable, de una paternidad, de los sacrificios que los padres a veces tienen en relación de tener sus hijos, etcétera. ¿Se dan cuenta? Son dos ideas diferentes. Cuando usted tiene el texto enfrente, usted tiene que decidir cuál de esas dos ideas va a elegir predicar. Si elige sobre la obediencia, bueno, deje el tema de la paternidad para otro sermón, ¿sí? O para otro momento. ¿Me explico, hermanos? Entonces, acuérdese, la idea central. ¿Qué idea sacamos del texto? ¿Okay? Entonces, de esta idea podemos sacar dos, la obediencia o la paternidad. Ahora, ok, si nos vamos y decidimos de hablar sobre nuestro sermón, tiene como finalidad destacar la obediencia que tuvo Abraham con Yahvé, con Jehová. Para eso, entonces, nuestro título podría, como ejemplo, decir el costo de la obediencia. Entonces, ya desde allí, nosotros le estamos diciendo a nuestro auditorio que obedecer tiene un costo. Y vamos a ver en la historia de Abraham cuál fue ese costo que él tuvo que hacer para obedecer a Dios. Porque en última instancia lo que nosotros queremos resaltar es la obediencia. Pero
si nuestra idea predominante es la paternidad de Abraham, ¿no? El que sintió el papá cuando el hijo lo ve, lo lleva, el papá sabe que tiene que ir al monte a sacrificarlo, el hijo le dice, papi, tenemos acá la leña, el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? Ay, 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 se le ha de haber hecho chiquito el corazón a Abraham, ¿no es cierto? Seguro transpiró frío. Bueno, si nuestra idea es resaltar esos temas de la paternidad, los desafíos de ser padre, a qué nos enfrentamos cuando nos ah, eh, nos dedicamos al cuidado de nuestros hijos, en fin, en un ambiente más familiar, ¿no? Un tema más familiar. Entonces el título podría ser Un padre ejemplar, un padre ejemplar. O el padre ejemplar, si queremos hacerlo mucho más, no tan indefinido con un, sino un poco más preciso con el artículo el, entonces podemos decir el padre ejemplar. Y entonces fíjense cómo nuestros títulos nos van a direccionar sobre las ideas que queremos vertir en nuestro sermón. ¿Mm? De ahí la importancia del título. Porque no puede ser que nosotros hablemos sobre la obediencia, de cómo a Abraham le costó obedecer la orden de Yahvé, mezclando los aspectos familiares, porque entonces estaríamos desperdiciando estos dos temas que son muy buenos, que son muy lindos, ¿no? Que pueden darnos mucho material al respecto. Entonces, primera característica, el título tiene que tener relación. Tiene nuestro oyente, cuando escuche el título, ya sepa hacia dónde nos vamos a dirigir. ¿Ok? Entonces empezamos a conectar. Conectamos a nuestros oyentes con nuestra idea. Los empezamos a meter en el bolso, en el buen sentido de la palabra. Segunda característica para elaborar un título. Sí o sí, hermanos, el título debe ser interesante, tiene que plantear aspectos, ¿no? Que puedan, por eso digo, aquí es donde hay mucha gente que es recreativa para escribir sus títulos. Habemos unos que no somos tan creativos, pero deben ser títulos interesantes, que cuando el oyente los escuche, ¿no? Le llame la atención. Como dice, caray, a ver, ¿de qué va a hablar? Me interesa, a ver, pues ya con el título, ¿no? Ya me cautivó. Que esa es una de las características. Recuerden, en el diagrama que tuvimos del emisor, del mensaje y del receptor, nosotros debemos siempre estar teniendo en cuenta que nuestra intención es captarle la atención de nuestros oyentes. ¿Ah? Y debe ser breve, ¿no? Debe ser corto, por regla general. El título debería ser redactado de manera que suscite la atención o la curiosidad. ¿De qué va a hablar? Debiera ser atractivo, no por el uso de la mera novedad, o sea, tampoco se trata que nosotros hagamos títulos, ¿no es cierto?, que puedan ser, wow, no sé, eh, novedosos, títulos que tengamos que decir cosas de más como para atraer la atención de la gente, sino porque es vital despertar en las personas el interés de escuchar ese sermón, ¿no? Entonces, fíjense, si un ejemplo, si nosotros leyéramos, predicáramos sobre el primer libro de los Reyes, del capítulo 17, del 1 al 6, que tiene que ver con la sequía que hubo en aquellas épocas y que Elías se le manda, además, si nosotros le ponemos el título Elías junto al arroyo de Querit, pues no nos dice nada, no tiene ningún interés, ¿no? Primero porque, bueno, es Elías, y ya sabemos quién fue Elías. Segundo, que andás a ver qué significa Querit, ¿no? Y no le hace sentido, no me llama la atención. O si nosotros le ponemos el hambre en la época de Elías, pues tampoco, ¿no? Porque
Es un título muy genérico, no nos dice nada, no despierta ninguna curiosidad. Pero si nosotros, en lugar de eso, colocamos este título, pueden colocar mucho más. Les voy a pedir que elaboren un título de este pasaje. Si nosotros le ponemos probado para ser enviado, entonces tendríamos un material interesante, ¿no? Porque este título lleva un significado pertinente para cualquier miembro en la congregación que esté pasando por un tiempo de prueba. Probado para ser enviado. Ya el hecho de sentir que somos probados, ¿no es cierto? Ya puede hacer que a muchas personas les relacione con su vida, ¿no? Que tal vez se están sintiendo probados. Entonces es un título interesante, creo yo, breve para este pasaje. ¿Ustedes qué título le pondrían a esta historia, vamos? ¿Quieren leerlo? ¿Quieren buscarlo en su Biblia? Está bien. No son tantos los versículos que se leen, pero supongamos que tenemos que predicar sobre este pasaje, 17 del 1 al 6. ¿Qué título le pondrían? ¿Qué título le pondrían? También los que están viendo la grabación pueden hacer estos ejercicios, ¿no? Insisto, por favor, no se queden solo oyendo. Por favor, esta es una materia muy práctica. Así que, por favor, les pido que hagan los ejercicios, que practiquen. Bien, de los alumnos que están presentes, ¿hay alguien que quiere compartir qué título le pondría a este pasaje de Primera de Reyes 17 del 1 al 6? Me parece que todos salieron de la sesión. No, yo todavía estoy pensando, hermano. Sí, no hay problema. No se preocupen, hermano. Igual mis títulos son un desastre. Ay, es Se algo me que tengo que mejorar. ocurre, permiso, se me ocurre algo así como cuando Dios te pone en la cornisa o Ah, caminando en la cornisa. mira, me gusta, che. Me gusta. Cuando Dios te pone en la cornisa. Está lindo, ¿eh? Me gusta porque ya con lo que me dijiste yo no tengo clara tu idea, pero ya con lo que me dijiste me gustaría escuchar el sermón. Porque decís, cuando Dios te pone en la cornisa, a ver, ¿cuándo? En qué circunstancias Dios podría ponerme en la cornisa, viste? Entonces ya a mí yo quisiera escuchar. Bueno, Uy. espere que cuando entrego el trabajo lo haga. Bueno. La verdad que le digo a sus compañeros de primer y segundo año, yo no crean que me voy a fusilar sus sermones, pero tengo mucho material. Eh, bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene alguna propuesta? Me Se me gustó mucho eso. ocurre, se me ocurre, se me ¿Sí? ocurre que podría ser cumpliendo la voluntad del Señor Ok, cumpliendo la o voluntad con la palabra. o con la palabra. Ok. Ujú. Dice, y hizo conforme a la palabra de Jehová. Ok. Es un tanto genérico, diríamos, es un tanto genérico, pero tiene relación con el tema. Solo habría que cambiarle un poco, ¿no? Eh, este, cuando no obedeces la palabra, podría ser en términos negativos plantearlo, cuando no obedeces la palabra. Entonces,
ahí ya la gente empieza a decir, cuando no obedezco, ¿y en qué momento no obedezco, no? Isaac dice, fortaleza en la debilidad. Ok, bueno, también, está lindo, ¿no? Está lindo, es breve, va dirigido, es un tanto genérico para mi gusto, ¿no? Fortaleza en la debilidad. Si lo trabajamos un poquitito, no sé, se me ocurre decir, ¿sos fuerte o sos débil? ¿Ah? Se me ocurre como cambiarle ahora en términos de pregunta. ¿Sos fuerte o sos débil? Entonces ya les Directo, ¿Cómo? muy directo el título. Claro, o sea, y entonces ya la gente ya lo pones ahí Sí, como diciendo, para un poco, no, no sé si soy fuerte o soy débil, ¿no? sí, sí está muy bueno el título, hermano. De hecho, creo que hasta es muy, ¿cómo se llama? Muy retador. Claro, claro, y ya desde ahí tener la atención de la gente. Ya tener la atención de la gente, dice, para, este entró con todo. ¿Sos fuerte o sos débil? Fíjense entonces cómo, cambiándolo un poquitito, el título puede ser muy desafiante. ¿Ok? Ah, linda clase. Lindo grupo hoy. Los que están viendo la grabada también, por favor, hagan sus pininos, diríamos. Bien. Vamos a ver la tercera característica y ahí nos vamos al receso. ¿Ok? Tercera característica del título. El título, hermanos, debería estar siempre en armonía con la dignidad del púlpito. Esto es muy importante, ¿no? A veces hay predicadores que en afán de hacerse los chistosos o en afán de hacerse los novedosos y en el afán de querer, ¿cómo se llama? Lucir en un título estrafalario, a veces se pasan, ¿no? Y debemos saber que el lugar donde nosotros estamos parados para predicar la palabra del Señor no es que el púlpito sea santo y el púlpito, ¿cómo se llama? El atril o donde nosotros prediquemos sean, eh, este, como es, eh, objetos de adoración, pero sí el lugar donde estamos, ¿no? Y lo que estamos haciendo. Entonces nosotros tenemos que ser muy serios, diríamos, en el buen sentido de la palabra, muy formales en el sentido de representar el púlpito siempre con dignidad. A veces he encontrado estos títulos de sermones, ¿no es cierto? Que evidentemente, pues, no corresponde, ¿no? Vino, mujeres y canción. Pues es más como un título arrabalero. El show estilístico del Antiguo Testamento. ¿Debieran los maridos pegarle a sus mujeres? Aunque muchos dirían amén, no deberá ser, ¿o no? O sea, debemos tener mucho cuidado con eso, ¿no? Los astronautas y el hombre en la luna, nada que ver. No sé de qué, nunca vi el sermón de este título, pero pues nada que ver. El lugar caluroso, el gran afeminado, ¿no? Eh, Son ejemplos que creo que ninguno de nosotros llegaría a tal grado, pero a veces te gana, ¿no es cierto? A veces el predicador con el afán de que, wow, sea original y que diga, uy, nadie predica como yo y yo creo las cosas nuevas, bueno, podemos ser tentados a ir en contra de lo que somos. Por favor, nunca, 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 de los nunca, elabore el título de un sermón tratando de querer ser chistoso o tratar de decir, yo quiero impactar a la iglesia con esto, ¿no? Como debieran los maridos pegarle a sus mujeres, aunque sabemos que la respuesta va a ser no y explicaremos, no, debemos amarlas y demás, pues el título no es correcto. ¿Ah? No tenemos que esforzarnos mucho con esas cosas. Hemos de evitar a toda costa lo sensacional, lo que esté calculado para suscitar una atención o curiosidad indebidas. ¿Mm? Indebidas. Así es que esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta para, pues, no querer ser chistosos o novedosos, faltemos al respeto a algo que es muy, muy importante
y muy santo como es transmitir la palabra del Señor. ¿Ok? Muy bien. ¿Les parece, hermanos, mientras tomamos el receso, que podamos buscar algunos títulos de este pasaje que vimos de Génesis 22 del 1 al 18? Es un pasaje muy, muy conocido que todos hemos leído en algún momento de la vida. Elijan un título, ¿les parece? En el receso. Si se van por la obediencia, bueno, que es un título que hable sobre eso. Si se van por la paternidad de Abraham, pues un título de eso. Ajá. Así que también para los que están viendo la clase grabada, ahora que termine esta primera parte, trabajen este pasaje y elaboren algunos títulos, ¿no? A ver qué tal nos va. Y los que están en clase presencial, después ¿cómo se llama? Del receso, me comparten alguno de sus títulos. ¿Está? Génesis 22 del 1 al 18. Así es que tomamos el receso, vamos a irnos al receso y trabajamos este pasaje.